Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda conexión que tenemos. Y resumiendo un poco lo que se vio la semana pasada, yo presenté una presentación un poco diferente, principalmente para poder orientar el curso en gran medida, ¿no es cierto? Y contextualizar en qué parte está este tema de lo que es la preparación y evaluación de proyectos. Ya más o menos se dio a entender ahí que hay una etapa de preinversión en la cual hay diferentes elementos que surgen desde la idea, ¿no es cierto?, la cual pasan por ciertos procesos para que finalmente, ¿no es cierto?, esto llegue a los estudios de prefactibilidad y posteriormente a los estudios de factibilidad. Y en los estudios de factibilidad es donde principalmente insertamos en gran parte lo que es la preparación de evaluación de proyectos, en el sentido de poder presentar propuestas desde el punto de vista económico para poder evaluar un proyecto desde la mirada, ¿no es cierto?, de los valores que va a significar llevar a cabo esta actividad. Y dependiendo del tipo de proyecto, se pueden presentar más de algún tipo de alternativa de solución y cada una de esas alternativas de solución presentará sus estudios de factibilidad respectivos. Y dentro de esos estudios se está contemplado el estudio económico, el cual versa en gran parte, ¿no es cierto?, con esta parte financiera que hay que incorporar dentro de esta respectiva factibilidad. Independiente del curso de acción que se tenga, ¿no es cierto? Principalmente en el sentido de aprobar una de las propuestas, se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de inversión, en la cual se incorpora ya, o digamos, se incorpora en gran medida, ¿no es cierto?, los recursos económicos asociados para poder también de manera paralela realizar lo que es el diseño y posteriormente la ejecución del proyecto desde el punto de vista de establecer la respectiva planificación y posteriormente, ¿no es cierto?, ya ir directamente a realizar la operación que comprende en gran medida lo que sería la ejecución del proyecto. Por tanto, nuestro sitio de interés tiene que ver desde el punto de vista de presentar evaluaciones económicas para eh, establecer, ¿no es cierto?, desde esa mirada la viabilidad o no viabilidad desde el punto de vista económico de un proyecto. Eso a grandes rasgos fue lo que vimos. Hay bastante terminología asociada en cuanto a indicar que lo que es un proyecto en gran medida fue lo que me aboqué un poco ahí para poder contextualizar en gran forma, ¿no es cierto?, todas estas etapas que parten de la idea, la estimación de los perfiles, la etapa de preinversión y posteriormente, ¿no es cierto?, llegar a la etapa de prefactibilidad y los estudios finales de factibilidad. Eso fue de grandes rasgos lo que se vio la semana pasada y también ahí, bueno, por parte de ustedes, indagar con respecto a la documentación que está disponible en el ambiente de aprendizaje. Hay varios textos asociados, hay unos que son bien puntuales y dentro de esos textos vienen unos que están asociados con los indicadores financieros puntualmente y son los que voy a presentarle acá desde esta mirada con ejemplificaciones para ir abordando estos temas, que en su mayoría están extraídos desde los mismos textos que están disponibles en la plataforma, que sí van a servir en gran medida para efectuar este tipo de complementación, ¿cierto?, en función de lo que nosotros vayamos o que lo que vaya presentando en cada uno de estos temas. Ahora, teniendo todos estos antecedentes, ¿no es cierto?, de cómo está esta participación y lo que es la secuencia, ¿no es cierto?, de un proyecto, nos vamos a detener puntualmente en lo que tiene que ver con la evaluación de este proyecto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico principalmente, y para ello se deben tener ciertas herramientas para poder articular toda esta etapa. Y estas herramientas van a determinar, ¿no es cierto?, o se van a utilizar para determinar a través de elementos cuantitativos la viabilidad de proyectos, en este caso, más aún si este es de carácter de inversión, o sea que buscan en base a esa inversión tener una retribución económica o ganancias puntualmente frente a lo que le entrega esta oportunidad de inversión versus, ¿no es cierto?, de disponer el capital para otro tipo de actividad. Digamos, acciones que puntualmente se van a ver en proyectos de esta característica, los proyectos que asociados con de tipo sin fines de lucro, que puntualmente la otra contraparte, también se hacen los productos, todos los estudios de inversión
para ver de qué manera, ¿no es cierto?, se van a justificar los fondos que se desean obtener, ¿no es cierto?, para un proyecto en particular, un proyecto social, ¿no es cierto?, por ejemplo, y para ello hay que evaluar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico esta factibilidad. Y para ello, ¿no es cierto?, se deben conocer algunos elementos de cálculo para poder establecer un completo análisis a la hora de evaluar un proyecto. ¿Qué elementos tenemos asociados con ello? Están, primero que nada, tener la noción, ¿no es cierto?, con respecto a terminologías como son el interés simple, la tasa de interés asociada, el interés compuestos, el valor neto actual o valor actual neto, la tasa interna de retorno, el retorno de inversión, la relación costo-beneficio y finalmente el periodo de recuperación de inversión o el payback, que está asociado con estas estimaciones sobre las cuales la inversión que se va a hacer se estima poder recuperarla en tal periodo futuro. Bien, con respecto al interés y la tasa de interés, desde un punto de vista conceptual, dice que el rendimiento que proporciona el enajenamiento temporal de dinero está asociado con lo que se denomina el interés o el importe del alquiler del dinero. Esto de manera conceptual. Y como importe de alquiler, puntualmente, es el interés. El interés debe referirse a periodos de tiempo y según el capital prometido. Y la expresión que redondea este tipo de concepto es la tasa de interés, o sea, es la oportunidad que tiene un elemento inversor, ¿no es cierto?, en facilitar recursos económicos a terceras personas y por el solo hecho de prestar ese dinero o facilitarlo, está ganando en este caso un interés, que como dice ahí es el importe o el costo de, entre comillas, alquilar el dinero o que nos pasen a nosotros el dinero. Y eso lo vemos normal, se ve normalmente cuando hay algún préstamo que se quiera obtener, ¿no es cierto? Bien, me van a facilitar el dinero y por el hecho de facilitarme el dinero, yo tengo que pagar una retribución que se denomina en este caso una tasa de interés, y que está supeditada, ¿no es cierto? Por lo menos nosotros acá está en función de lo que estima el Banco Central, en las famosas estimaciones de tasa de interés que propone de la parte central en este caso, y que sirve como base para todas las entidades financieras desde una primera instancia. Por tanto, lo que se obtiene finalmente por el hecho de facilitar dinero es lo que finalmente se paga por parte de quien lo solicita en este caso, paga por el hecho, ¿no es cierto?, de haber percibido eso, y la entidad financiera, ¿no es cierto?, obtiene finalmente un reintegro por el costo de oportunidad, de cierta forma, de haber facilitado esa cantidad de dinero. Ahora, también con respecto a la tasa de interés, hay un tema asociado que tiene que ver con los periodos de tiempo, ¿ya? Hay tasas de interés que se denominan periódicas, nominal y efectiva. Las periódicas asociadas a periodos de composición, como días, meses, trimestres, etc. La tasa nominal, desde el punto de vista conceptual, ¿no es cierto?, es la expresión anualizada de la tasa periódica, es decir, la tasa periódica multiplicada por el número de periodos al año en curso. Y la tasa efectiva o tasa de interés efectiva es la expresión equivalente a una tasa periódica, pero con un periodo igual a un año. Por tanto, acá tenemos estas indicaciones y desde el punto de vista conceptual, ¿no es cierto?, conocer puntualmente que hay distintos tipos de tasas de interés que se pueden aplicar dependiendo, ¿no es cierto?, de aquella entidad financiera y de los compromisos que se adquieran por aquellas personas o entidades que van a solicitar algún tipo de recurso económico, y bajo esos aspectos, ¿no es cierto?, queda zanjada, ¿no es cierto?, bajo esta expectativa, el tipo de tasa de interés que se va a aplicar. Por tanto, ahí tenemos en función del periodo estas 13 denominaciones puntuales asociadas con la tasa de interés, y también según la causación, que puede ser una tasa de interés anticipada o vencida. Y bajo ese punto de vista tenemos la tasa anticipada, que se define o surge cuando el interés se causa en forma anticipada
en el periodo que ha sido pactado y la vencida cuando el interés se causa en forma vencida en el periodo y la tasa efectiva, ¿no es cierto?, solamente se expresa como vencida. ¿Ya? Son medios aspectos técnicos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista financiero, pero que nos interesa, ¿no es cierto?, tener en conocimiento desde el punto de vista de que la tasa de interés, ¿no es cierto?, la vemos desde el punto de vista de su causación o vencimiento, ¿no es cierto?, por un lado, y también en función de el periodo o el tiempo que esta tasa de interés va a estar vigente y asociada, ¿no es cierto?, con un instrumento financiero. Por tanto, ya tenemos una pequeña alcance con respecto a este concepto de tasa de interés y también en base a eso tenemos las modalidades de tasa de interés que son las que puntualmente vamos a indagar un poco acá. Y esta dice que cuando los intereses se acumulan da lugar a dos modalidades de acumulación desde el punto de vista de pago que se hacen. Una que es el interés simple, en la cual los intereses se acumulan en una cuenta aparte, y el interés compuesto. Los intereses se acumulan en la misma cuenta del capital, es decir, son objeto de generar más intereses una vez capitalizados. Esta es la tasa de interés compuesto, la que normalmente vemos en las cuentas de ahorro, por ejemplo, cuando queremos efectuar algún tipo de depósito, ¿no es cierto?, por ejemplo, a 60 días con tasa renovable. Ahí la ganancia que se obtiene en esos primeros 30 días pasa a ser parte del capital siguiente y así sucesivamente, ¿no es cierto?, vamos efectuando ese tipo de capitalización de los montos, ¿no es cierto?, que tenemos bajo esa premisa. El interés compuesto dice capitaliza los intereses, mientras que el simple no lo hace, porque acá lo hace de manera parcializada, ¿no es cierto? Y el capital que se obtiene en función de los intereses devengados por periodo no se cuentan dentro del acumulado, ¿no es cierto?, que va generando por los periodos que ha sido pactado. Desde el punto de vista financiero, que es donde vamos a ir aplicando este tema, por ejemplo, tenemos que la tasa de interés simple está en función o en relación con esta ecuación en donde el interés, o sea, lo que se va a percibir producto de esta operación, está asociada con el monto de capital inicial, la tasa de interés del periodo y el número de periodos asociados, que puede ser días, meses o años, dependiendo del contexto, ¿no es cierto?, sobre el cual se está aplicando esta tasa. Vamos bien ahí, ¿se entiende? Sí, profe. Gracias. No hay problema, profe. ¿Perdón? ¿Qué tal, Brian? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. No lo había visto, que tenía reducida la pantalla, disculpe. Bien, entonces, ejercicio con respecto a esto, que es una parte importante, ¿no es cierto?, para poder operacionalizar este concepto. Por ejemplo, dice ahí calcular el monto de interés que paga un préstamo de 500.000 al 1.5% mensual de tasa de interés por un periodo de 18 meses. Okay, por lo tanto, obtenemos, ¿no es cierto?, los valores y los incorporamos dentro de la respectiva relación matemática, ¿no es cierto?, en donde tenemos el monto de capital, la tasa de interés y el periodo. Y desde el punto de vista del interés simple, en este caso, a los 18 meses, con la cantidad de interés indicada, ¿no es cierto?, estos 500.000 pesos van a obtener un interés de 135.000 pesos. ¿Ya? Esa es digamos, la relación simple que está asociada con este tipo de ejemplificación. Por lo tanto, si deseamos calcular cuánto interés voy a, entre comillas, a obtener finalizado cierto periodo de tiempo, la cual está especificado la tasa de interés, y aquí cobra valor, ¿no es cierto?, la identificación de la tasa, que este 1.5 es mensual, otros pueden ser anuales, ¿no es cierto?, otros pueden ser semestrales, trimestrales. Por lo tanto, el periodo que se defina también tiene que estar asociado con la forma, ¿no es cierto?, de interpretarlo desde el punto de vista del tiempo. Ya, si nos hubiesen dicho acá 1.5% semestral, habríamos tenido que sacar la relación por semestre acá para poder incorporarla dentro del cálculo y ahí obtener finalmente el valor de interés, ¿no es cierto?, obtenido
en función de esa tasa de interés semestral asociada con estos 18 meses. Por lo tanto, hay que hacer la conversión en cierta forma para poder obtener finalmente la tasa respectiva y obviamente asociada con los periodos semestrales que significan los 18 meses para poder incorporarla dentro de la relación. Por otro lado, tenemos también que hay una relación entre el valor presente y lo que se denomina el valor futuro. El valor presente está asociado con el monto que tenemos inicialmente más el interés obtenido. ¿Ya? Perdón, valor futuro. El valor futuro está asociado con el valor del capital presente, ¿no es cierto?, más el interés que se obtendría en función de disponer, ¿no es cierto?, de ese capital a una tasa de interés X por un periodo de interés X. Por lo tanto, incorporando la descomposición de la tasa de interés simple, está en función del monto, ¿no es cierto?, el interés y el periodo, finalmente nos queda una relación de matemática de este tipo, en la cual vamos a obtener que el valor final va a estar asociado con el producto de el resultado que nos dé esta interacción, o sea, el periodo tiempo más 1, que se resume en gran medida este tipo de cálculo, que es más directo. De lo contrario, tendríamos que trabajar de la manera tradicional, en el sentido de calcular primero el interés o incorporarlo de esta manera y efectuar posterior a ese cálculo la sumatoria con el capital inicial. Ahora, tomando en relación el mismo ejemplo anterior, tendríamos, por ejemplo, aquí calcular el valor a pagar en 18 meses, o sea, el valor futuro, cuando se cumpla el préstamo por los 500.000 pesos, ¿no es cierto?, al 1.5 de interés mensual simple. Por lo tanto, nosotros ya se había determinado anteriormente el valor del interés, que son 135.000, y aplicamos el concepto de valor futuro, en la cual, ¿no es cierto?, tenemos el valor presente más el interés que tendría como ganancia, ¿no es cierto?, al momento de capitalizar, ¿no es cierto?, este interés simple en la cantidad de periodo y la tasa de interés respectiva, para que finalmente se tenga un valor futuro esperado de 635.000 pesos. Y también la otra relación es, tenemos nuestro valor presente multiplicado por, paréntesis, ¿no es cierto?, la relación, ¿no es cierto?, simplificada que entrega esta relación matemática en función de esta factorización puntualmente, y también aplicamos o incorporamos fundamentalmente los valores asociados para que este factor, al multiplicarlo por el valor presente, nos entregue el valor futuro asociado con esa estimación de capital futuro, ¿no es cierto?, en el periodo que está indicado y a la tasa de interés simple especificada. ¿Alguna consulta por aquí, a este momento? No, profesor. Todo claro. Gracias, gracias. Ahora, desde otra mirada, ¿no es cierto? Aquí prácticamente estamos jugando con la ecuación inicial o con la fórmula inicial. Ahora vamos a ver el tema de la relación entre el valor presente y el valor futuro, ¿ya? En el sentido de que cómo yo puedo determinar el valor de inversión inicial, ¿no es cierto?, en función del valor futuro que se obtuvo, asociado con interés, la tasa de interés simple, mejor dicho, y el periodo. Pues bien, para obtener finalmente eso, desde un punto de vista algebraico, se obtiene finalmente que el valor presente va a estar en función de este valor futuro. Aquí falta la B, me faltó la B, perdón ahí. Déjeme corregir al tiro eso antes de que me... se me pase. Perdón. Ahí sí. Entonces, para obtener el valor presente, o sea, cuánto lo que, por ejemplo, si yo quisiese obtener una tal cantidad de dinero en un futuro próximo, ¿no es cierto?, asociado con cierta tasa de interés y tiempo, acá con esto puedo determinar finalmente cuál es el valor presente que está asociado.
Y para ello, ¿no es cierto?, operacionalizamos el valor futuro sobre, sobre, en este caso, los términos asociados con tiempo, periodo y lo que nos devengó, ¿no es cierto?, la factorización de la ecuación anterior. Para ello, ¿no es cierto?, dice calcular el valor presente de una deuda que debe cancelar 3 millones de pesos dentro de 18 meses si el interés pactado es de 3% mensual. Por lo tanto, acá hay un valor, ¿no es cierto?, que se tiene que cancelar, ¿no es cierto?, en valor de 3 millones, que está estimado a 18 meses, y el interés pactado asociado es de un valor de 3% mensual. Por lo tanto, para estimar el valor presente, ¿no es cierto?, asociado con esa deuda, tenemos que finalmente tenemos nuestro valor futuro, que es la deuda que se tiene que cancelar, la incorporación del periodo, la tasa de interés asociada 0.03%, perdón, 0.03, que equivale al 3% mensual, y el periodo de tiempo asociado. Y eso nos indica, ¿no es cierto?, que tenemos como valor presente un monto de 1.948.000 y fracción. ¿Qué quiere decir eso en este caso? Que la deuda que nosotros adquirimos por 1.948.000, en 18 meses más a esa tasa mensual de interés, vamos a terminar pagando 3 millones de pesos. ¿Ya? Eso es lo que puntualmente, ¿no es cierto?, podemos obtener en relación a esta estimación de valor presente. Ahora, también tenemos otra forma de trabajarlo, ¿no es cierto?, en el sentido de poder detener o determinar lo que sería o cómo obtener finalmente la tasa de interés aplicada a cierto ejercicio financiero. Para ello, nuevamente, la obtención finalmente desde el punto de vista algebraico nos entrega que la tasa de interés va a estar asociada con el valor futuro dividido por el valor presente menos 1, y todo ello, ¿no es cierto?, dividido por el tiempo. Ejemplo, calcular la tasa de interés mensual que se aplica a un préstamo de 1.948.052 pesos que cancela 3 millones a los 18 meses. O sea, estamos utilizando el mismo ejercicio anterior para poder determinar finalmente la tasa de interés que se está aplicando. Por lo tanto, tenemos nuestro valor futuro, que son los 3 millones, el valor presente, que son 1.948.000 y fracción, menos 1, y eso después, toda esa operación, dividido por los 18 meses. Eso nos da un valor de 0.03, o sea, interpretado como un 3% mensual. Entonces, en relación a eso, podemos tener, trabajando con estos elementos, ya hemos visto que podemos tener el valor presente, el valor futuro, la estimación de la tasa de interés, el interés o el cálculo del interés, ¿no es cierto?, frente a una estimación de cálculo, ¿no es cierto?, en este caso un depósito, etcétera, que se puede hacer, y ahí podemos tener finalmente el valor de interés que podemos obtener. Por lo tanto, ya llevamos 4 elementos que son los cuales se va conjugando, ¿no es cierto?, este tipo de relación asociada con la tasa de interés. Como también determinar el cálculo del tiempo. Y en base a eso, el cálculo del tiempo, ¿no es cierto?, lo podemos tener en función de la operación entre valor futuro dividido por el valor de presente, digamos, el valor de inversión inicial, menos 1, todo eso dividido por la tasa de interés. Se me recortó acá. Ahí sí. Todo eso dividido por la tasa de interés. Ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, utilizando el mismo ejercicio de los dos anteriores, tenemos calcular el tiempo necesario para que una deuda de 1.948.000 y fracción se convierta en 3 millones al 3% mensual. O sea, ¿cuánto es lo que yo quiero, cuál es la tasa de interés que yo debiese, entre comillas, incorporar a ese préstamo para que al final del periodo, ¿no es cierto? Perdón, ¿cuánto tiempo digamos, cuánto tiempo yo debo estimar, ¿no es cierto?, el préstamo, entre comillas, ¿no es cierto?, para que la deuda inicial de 1.948.000, ¿no es cierto?, se transforme en 3 millones, teniendo para ello una tasa de interés de 3% mensual. Incorporamos los valores, valor final, valor presente, menos 1, y todo eso dividido por la tasa de interés, y eso nos da aproximadamente 18 meses. Por lo tanto, ahí se pueden ir, entre comillas, conjugando estas estimaciones para poder operacionalizar puntualmente, ¿no es cierto?, distintos tipos de
variables que están asociadas con esta estimación de tasa de interés simple. Por lo tanto, ahí tenemos un aspecto asociado a tiempo, aspecto asociado a interés, aspecto asociado a valor presente, valor futuro, el interés obtenido, ¿no es cierto?, frente al ejercicio económico o ejercicio financiero que se hace. Por lo tanto, ahí tenemos prácticamente 5 elementos asociados con esta tasa de interés simple. Ahora, acá un aspecto, equivalencia de las tasas, dice acá tasa nominal o anual, y su n va a ser igual a la tasa, ¿no es cierto?, del periodo por la cantidad de tiempo asociada en eso, en donde n es el número de periodos en un año, ¿ya? ¿Cuántos periodos están asociados con esta tasa de interés inicial para poder finalmente obtener una tasa nominal o anual? De manera inversa, la tasa del periodo está asociada con la tasa nominal anual dividido por la cantidad de periodos en la cual ha sido pactada. Es un ejercicio, digamos, directo para obtener finalmente la tasa de interés, ¿no es cierto?, para un mes, para los meses en particular que están asociados con una tasa nominal o anual. Acá hay un cuadro resumen, o un resumen de ejercicio prácticamente, en la cual si tenemos nuestro capital inicial, el interés generado, el capital final y el interés que ha sido acumulado en esos 6 periodos. Como es una tasa de interés simple, lo que se obtenga desde el punto de vista de intereses, entre comillas, ganado, no van a ser parte del capital del mes siguiente. Por tanto, al momento de obtener entre comillas, una ganancia producto de los intereses generados, estos se van acumulando de manera aparte, para el efecto del ejercicio, para tener esta comprensión, ¿no es cierto? En el sentido de que si yo tengo 100 millones, ¿no es cierto?, en la cual hay un periodo de 6 meses, en donde se va a aplicar esta tasa de interés simple, y esa tasa de interés, ¿no es cierto?, está asociada con un valor de 2% mensual. Por tanto, por cada periodo aplicado en función de obtener este interés por el capital, ¿no es cierto?, que está siendo trabajado de cierta forma, se van obteniendo finalmente 2 millones de pesos, ¿no es cierto?, por el solo hecho de aplicar, ¿no es cierto?, este interés, ¿no es cierto?, al monto de capital presente. El capital final siguen siendo los mismos 100.000 pesos porque no hay una reinversión, entre comillas, hacia el capital inicial. Por lo tanto, este interés obtenido lo pasamos directamente a establecer una conformación de intereses acumulados por periodo. Y así sucesivamente va ocurriendo este mismo ejercicio desde el punto de vista financiero con cada uno de los periodos. Y al final de cuentas, ¿no es cierto?, el capital inicial siguen siendo los mismos 100 millones, pero el interés acumulado, ¿no es cierto?, durante los 6 periodos alcanzó un valor de 112 millones de pesos. Por lo tanto, aquí tenemos un interés que está siendo obtenido desde el punto de vista de la tasa de interés simple para esta cantidad de valor, ¿no? Para este capital inicial en la cual se le aplica el interés del 2% y eso va obteniendo finalmente una ganancia, lo vemos desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, en función de este capital que está siendo, digamos, utilizado bajo este concepto de interés simple. Ahora, bueno, como veremos más adelante, hay una diferenciación con respecto al otro sistema de tasa, que es la tasa de interés compuesto, en la cual vamos a ver su mecanismo de trabajo casi similar como este. Pero la diferencia, ¿no es cierto?, es que lo que yo obtengo acá finalmente no pasa a ser parte del capital del siguiente periodo, que es como en gran medida trabaja la tasa de interés compuesta. Ahora, acá tenemos nuestro interés compuesto. Dice acá el interés compuesto, los intereses se acumulan en la misma cuenta de capital. Es decir, son objeto de generar más intereses una vez capitalizados. O sea, lo que yo obtengo puntualmente es que este interés que tengo devengado por este capital a ese interés, ¿no es cierto?,
va a ser parte del capital del segundo periodo, lo que obtenga de ese va a ser parte del capital del tercer periodo, y así sucesivamente hasta que llegara al último periodo, en la cual este capital ya no van a ser 100.000 pesos, sino van a ser mucho más, y la tasa de interés o el interés obtenido en función de ese capital va a ser también más alto, y eso va a generar finalmente una estimación final en función de este capital sometido a una tasa de interés compuesto por un periodo indicado. Ahora, la tasa de interés compuesto tiene de manera matemática, por decirlo de una forma, está asociado con el valor del monto en el periodo inicial al cual se le aplica, ¿no es cierto?, el respectivo interés. Y eso va a formar un capital al final del periodo, en la que vamos a tener el capital inicial, más el capital, lo que devenga, ¿no es cierto?, el interés asociado con ese capital, o sea, lo que se obtuvo finalmente, entre comillas, de ganancia asociado con el haber incorporado o haber tomado el riesgo de tener ese capital dispuesto a esa tasa de interés, ¿no es cierto?, en ese primer periodo. Por lo tanto, desde el punto de vista matemático, ¿no es cierto?, nos queda finalmente que para este periodo, el capital, ¿no es cierto?, que se va a obtener va a estar en función del capital inicial multiplicado por este factor de 1 más la tasa de interés del periodo, la tasa de interés, ¿no es cierto?, del periodo. Para el segundo periodo ya comenzamos con esta acumulación, ¿no es cierto?, del primer periodo, y a la cual, ¿no es cierto?, también le vamos ahora a multiplicar acá el interés asociado para ese periodo. Por lo tanto, ahí ya se nos va generando una acumulación de capital, que desde el punto de vista matemático viene a decirnos que el capital al final del periodo va a estar asociado con el capital inicial multiplicado por el cuadrado del factor de 1 más i. Y así va a seguir para el siguiente periodo, que es el tercer periodo. Vamos a estar ahora en función de la misma premisa o base inicial, pero ahora con un factor 3. Hasta llegar finalmente hasta un factor n, que va a estar asociado con la cantidad de periodo que va a estar ese capital, ¿no es cierto?, arraigado a esa tasa de interés, ¿no es cierto?, y por el monto de capital inicial. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos que el valor final asociado va a estar en razón, ¿no es cierto?, del capital inicial multiplicado por el resultado de este i más 1, ¿no es cierto?, elevado, en este caso, al número de periodos sobre los cuales va a estar versando esa tasa de interés, compuesto, que es sobre la cual, ¿no es cierto?, obtenemos un capital que se va a capitalizar sobre sí mismo en función de los periodos y la tasa de interés que sea definida para ese tipo de ejercicio financiero. ¿Se entiende esta parte? Mario, Brian, Nicolás, Brian, Patricio, Lucas. Sí, profesor. Sí. Mario. Sí, profe. Ya, Lucas. Bien. Entonces, vamos de lo teórico a lo práctico. Y acá tenemos el siguiente ejemplo. Dice acá, un depósito de 5 millones se mantiene por 4 años en una fiducia. No, acá está mal escrito. En una financiera, quiere decir acá, que capitaliza intereses y ofrece una tasa de interés de 1.5% mensual. Entonces, nuestra premisa es que tenemos un capital inicial de 5 millones que está en un periodo de 4 años, y la entidad financiera, ¿no es cierto?, capitaliza intereses a un valor de 1.5% mensual. ¿Ya? Por tanto, acá nos preguntan cuánto se retira al final de los 4 años. Por tanto, acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos nuestra relación, ¿no es cierto?, de este valor final asociado con este interés compuesto. Tenemos nuestro capital, que son los 5 millones. Tenemos la tasa de interés más 1, ¿no es cierto? Y ahora hay que determinar el periodo.
Y dentro del periodo, ¿no es cierto?, hay que tener el cuidado que, por un lado, nos dicen que son 4 años sobre los cuales ese capital se va a mantener en esa entidad financiera y que la tasa de interés que ofrece esa entidad es de 1,5% mensual. Por lo tanto, acá tenemos una característica de tiempo que está en un año asociado al capital que va a estar en esa entidad. Y por otro lado, la tasa de interés está en un periodo mensual. Por tal razón, ¿no es cierto?, acá tenemos que hacer el ejercicio de transformar esos periodos, ¿no es cierto?, en un valor puntualmente, ¿no es cierto?, asociado con periodo de tiempo mensual. Son 4 años, ¿no es cierto?, a una tasa mensual que se ha indicado. Por lo tanto, operacionalizamos nuestro periodo en función de los 4 años por los 12 meses. Y eso obviamente nos va a dar un factor para poder aplicarlo en este valor resultante, y eso nos va a entregar finalmente un valor futuro o esperado, según la tasa de interés compuesto, de 10.217.391 pesos o valor económico puntual. Por tanto, acá tenemos una aplicación directa, ¿no es cierto?, de este resumen que nos entrega esta tasa de interés compuesto, en la cual hay que tener, en cierta forma, una observación con respecto a los periodos. Tal cual, ¿no es cierto?, está en la ejemplificación. Por un lado está la disposición o la permanencia de ese valor económico por un periodo anual. Y por otro lado tenemos una tasa de interés que es de tipo mensual. Por lo tanto, hay que realizar la respectiva conversión para manejar todo este exponencial en función de meses. Aquí daría entonces elevado a 48, ¿ya? Haciendo ese ejercicio ahí puntualmente. Similarmente, ¿no es cierto?, también podemos determinar nuestro valor presente en función de conocer acá el valor futuro. Esperen un poquito. Futuro. Se me fue esta. Ok. Ahí lo corregí. Ahí sí. Volviendo. Entonces ahora vamos a trabajar en función de obtener o determinar por ejemplo, el valor presente. Haciendo todo este ejercicio de función de la misma ecuación inicial para poder ir trabajando con ciertas conjugaciones para ir determinando la manera de poder obtener ciertos elementos que son parte, ¿no es cierto?, de este tipo de cálculos, como son, ¿no es cierto?, ahora el valor presente, ¿no es cierto?, que va a estar asociado con el valor futuro estimado. Todo es dividido, ¿no es cierto?, por la operación exponencial, ¿no es cierto?, de 1 más i, o sea, 1 más el interés elevado a la cantidad de periodo. Entonces, como ejemplo, tenemos que, nos dicen aquí, ¿cuánto debo invertir en la misma financiera anterior, que otra vez me equivoqué, si se quiere retirar 1 millón de pesos en 12 meses? Y la tasa de interés, ¿no es cierto?, es de 1,5% mensual. Pues bien, acá para determinar el valor futuro, ¿no?, puntualmente operacionalizamos, ¿no es cierto?, la respectiva relación de cálculo y incorporamos nuestro valor futuro que se desea obtener a una tasa de interés de 1,5% mensual, que son 0,015, y eso elevado al periodo. En este caso dice la tasa es de 1,5 mensual, por lo tanto no habría problema. Acá serían 12 meses, por lo tanto quedaría nuestro factor de exponenciación en un valor de 12. Y digamos, operacionalizamos entonces ahora la ecuación. Tenemos el millón de pesos dividido por el 1,015, que viene a ser la sumatoria de 1 más 1,0015 elevado a 12, y eso finalmente nos da un valor de 836.387.42. ¿Qué obtenemos con esto? Que si yo quiero obtener 1 millón de pesos, ¿no es cierto?, en 12 meses a esa tasa de interés, utilizando el interés compuesto,
debo invertir, en este caso, 836.387 pesos y fracción, para poder aspirar a obtener en un periodo de 12 meses ese valor de capital final. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Gracias. Sí, profesor. Gracias. Bien, ahora, haciendo misma operación anterior, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo obtenemos el interés? Teniendo como base, ¿no es cierto?, la misma ecuación inicial. Bueno, el interés, efectuando la operación algebraica respectiva, nos entrega que la tasa de interés va a estar asociada con el valor futuro dividido por el valor presente o inversión. Todo esto elevado al inverso del periodo, y todo eso, ¿no es cierto?, menos 1. Por tanto, acá la orientación es determinar qué tasa de interés mensual triplica una inversión en un año. O sea, son 3 veces el valor presente. Al momento de hablar de triplicación, una inversión, ¿no es cierto?, inicial, significa que estamos trabajando con una expectativa de 3 veces el valor presente. Por tanto, este valor final, ¿no es cierto?, está asociado con esto de triplicar, ¿no es cierto?, la inversión inicial, que sería este valor futuro, que son 3 veces, ¿no es cierto?, la inversión en un año, dividido por la inversión propiamente tal. Y esa está digamos, asociada, ¿no es cierto?, a este exponente, ¿no es cierto?, la cual tenemos que va a ser a 1 dividido por el periodo, que es en este caso un año. Teniendo en consideración también que tenemos una tasa, que estamos buscando una tasa de interés mensual, por lo tanto la relación va a estar asociada por la cantidad de meses que tiene ese año. Toda esa operación, o el resultado de esa operación, va a ser asociado con este menos 1. Y finalmente, ¿no es cierto?, obtenemos que la tasa de interés para obtener un capital que sea 3 veces el invertido en un periodo de un año, tiene que estar asociado a una tasa de interés mensual de un 9.59%. Luego, también tenemos la forma de poder hacer un proceso distinto en el sentido de que determinar ahora el periodo. Finalmente dice ahí despejando para n el periodo, o sea, obtener este valor, n. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos n? Desde un punto de vista resumido, va a estar asociado con el logaritmo, ¿no es cierto?, de lo que resulte de la operación del valor final sobre el valor presente. Todo eso también dividido por el logaritmo de la relación de el interés más 1. Por tanto, si queremos determinar la cantidad del periodo asociado con un monto X, ¿no es cierto?, podemos incorporar este tipo de relación para finalmente obtener la cantidad de periodo. Por ejemplo, dice, ¿en cuánto tiempo se triplica una inversión al 3%? No sabemos el valor de inversión, pero sí sabemos que son 3 veces. Por lo tanto, nuestro valor final está asociado con estas 3 veces del valor inicial, dividido por el logaritmo que va a representar la sumatoria, ¿no es cierto?, de esta tasa de interés que se dice ahí que es de un 3% mensual. Y todos estos elementos, ¿no es cierto?, pasan a ser parte de esta operación logarítmica que se traduce posteriormente en una división y que finalmente me entrega un valor asociado de 37.17 meses. O sea, si se desea obtener 3 veces el capital de invertido a un 3%, esa cantidad de capital inicial, ¿no es cierto?, debiese estar entre comillas, en un periodo de capitalización de 37.17 meses aproximado, ¿no es cierto?, en la cual la tasa de interés compuesto es de un 3%. Entonces ahí obtenemos finalmente este valor de periodo, ¿no es cierto?, sobre los cuales se puede determinar, ¿no es cierto?, el tiempo que debiese estar en un periodo de capitalización o un patrimonio inicial, ¿no es cierto?, y sobre el cual se desea obtener 3 veces la ganancia de él, teniendo en consideración que el interés que estaría asociado sería de 3%
mensual. O sea, serían aquí aproximadamente 12 por 3, 36, como 3 años, un mes y tantos días aproximadamente. O casi un mes y tanto. Bien, entonces ahora, al igual que como se vio en la tablita anterior del interés simple, tenemos la ejemplificación de la tasa de interés compuesto. Tenemos los mismos 100 millones, ¿no es cierto? Tenemos el mismo tipo de periodo y la misma tasa de interés mensual. Entonces, aplicando esa operación de tasa de interés compuesto, tenemos que en el primer periodo, ¿no es cierto?, se obtiene una ganancia de 2 millones y por lo tanto el capital final asociado a ese periodo va a ser de 1 millón a 102 millones, a los 102 millones respectivos. Y por lo tanto ahora este capital final pasa a ser el capital inicial para el segundo periodo, del cual se obtiene un interés o una ganancia de 2.040.000 pesos, y esos pasan a ser parte de la capitalización general que ahora se eleva a 104.040.000 pesos. Y dicho valor pasa a ser parte del tercer periodo. La ganancia que se obtiene en ese tercer periodo, ¿no es cierto?, se suma después al capital anterior, formando un nuevo capital final que pasa a ser parte del siguiente periodo. Obtenemos el interés asociado, se capitaliza con el capital anterior, con el capital inicial, pasa a ser nuevamente parte del capital inicial del quinto periodo y así sucesivamente. Y finalmente tenemos estos 112.616.242 pesos. Por lo tanto, acá tenemos finalmente, ¿no es cierto?, una estimación de valores, ¿no es cierto?, directo asociado con esto y obtenemos puntualmente a través de la ecuación de interés compuesto, el capital, ¿no es cierto?, final que se tendría al momento de tener un valor inicial de 100 millones a 6 meses y una tasa de interés de un 2% mensual. Y eso finalmente serían estos 112 millones y fracción. Bien, ¿alguna consulta? Por mi parte no, profe. Gracias. No, profesor. Gracias. Bien, entonces ya vimos este tema, ¿no es cierto?, inicial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la tasa de interés, que tenemos una tasa de interés simple y una tasa de interés compuesto. La tasa de interés simple puntualmente funciona o se relaciona con el interés. El interés se relaciona con el capital inicial, el periodo de tiempo y la tasa de interés que afecta a ese interés simple. Y por otro lado tenemos la tasa de interés compuesto, en la cual también está asociada, ¿no es cierto?, un capital inicial y que acá también intervienen los valores o el valor del interés respectivo, pero que a diferencia, ¿no es cierto?, incorporamos inmediatamente, según la relación matemática, la cantidad de periodo o puntualmente la cantidad de periodo asociada, y de esa forma, ¿no es cierto?, podemos tener rápidamente la expectativa de capital final, ¿no es cierto?, frente a una inversión inicial, a un tiempo y a un periodo determinado. Cada una de las intereses que vimos, interés simple, compuesto, tienen un manejo desde el punto de vista financiero y matemático. Las relaciones que vimos en función de los ejercicios, en la cual para el interés simple se vieron todas las aristas para poder determinar el interés asociado, el valor futuro, determinar también el periodo asociado con esa tasa de interés. Por lo tanto, desde el punto de vista matemático, algebraico, se vieron todas las opciones asociadas a ella. Y por el lado de la interés compuesto, también se vieron aspectos asociados con la determinación de valor futuro, valor presente, también en determinar lo que sería el número de periodos y la tasa de interés asociada desde el punto de vista del cálculo, principalmente para poder obtener estas herramientas, ¿no es cierto?, que te ayudan a tener una dosis, ¿no es cierto?, de ejercicio sobre estos tipos de indicadores financieros o este tipo de indicadores financieros. Bien, lo otro que vamos a ver tiene que ver con el VAN o valor actual neto, o también se conoce como valor actual neto o también valor presente neto, ¿ya?
Dice acá, este BAN o valor actual neto, también conocido como BPN, que lo van a encontrar también en algunas plantillas de cálculo, es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Y acá ya tenemos ya una primera herramienta importante para poder evaluar una estimación de proyecto o la viabilidad desde el punto de vista económico. Dice ahí que si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial, queda alguna ganancia, el proyecto es viable, ¿ya? Porque tengo que hacer todo lo que tengo que invertir inicialmente, efectuar y llevar a cabo el flujo de egreso asociado con los ingresos respectivos para que finalmente en raya suma diga, ok, esto es lo que me queda de remanente de toda la operación que se ha hecho, ya sea una operación mensual, ¿no es cierto?, o por otro tipo de periodo. Pero el BAN, ¿no es cierto?, puntualmente va enfocado a ese tipo de actividad y que el resultado de esta aplicación o de esta operación de BAN, ¿no es cierto?, me permite determinar si un proyecto es viable económicamente. Dice ahí que si existen varias opciones de inversión, el BAN también sirve para determinar cuál de los proyectos es más rentable. También, por otro lado, es muy útil para definir la mejor opción dentro de un mismo proyecto, considerando distintas proyecciones de flujos de ingresos y egresos, o sea, el flujo de caja. Acá, para ello, puntualmente, el flujo de caja que se obtenga va a ser importante porque eso nos va a entregar un ejercicio económico o puntualmente sobre un periodo determinado en razón de los ingresos, egresos y inversiones que estén asociadas con ese periodo. Igualmente dice, este indicador permite al momento de vender un proyecto o negocio determinar si el proyecto ofrecido está por encima o por debajo de lo que se ganaría en caso de no venderlo. Por lo tanto, hay también otra aplicabilidad que se puede explotar desde el punto de vista del BAN. También dice ahí, el BAN se entiende como el excedente que queda para él o los inversionistas después de haber recuperado la inversión y el costo de oportunidad de los recursos destinados. Desde un punto de vista matemático, ¿no es cierto? Puntualmente tenemos que el BAN está asociado con una sumatoria, ¿no es cierto?, de distintos tipos de periodos sometidos a ciertas capitalizaciones. Aquí se parece mucho a la ecuación de la interés compuesto, menos la inversión inicial, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos los flujos de los fondos que van determinándose, ¿no es cierto?, a través de los diferentes periodos para los cuales está elaborado el proyecto y sobre él, ¿no es cierto?, sobre cada periodo tenemos puntualmente egresos e ingresos asociados. Y por tanto, ¿no es cierto?, estas son los fondos determinados para cada periodo e I, ¿no es cierto?, I sub 0 es la inversión inicial. O sea, ¿cómo opera puntualmente esta relación? Yo tengo que tener desde el punto de vista del ejercicio económico esperado, tengo que tener definidos mis flujos que van a estar asociados con cada periodo que ha sido o que va a ser proyectado proyecto. Y sobre eso, ¿no es cierto?, esta estimación, esta sumatoria puntualmente asociada porque refleja cada uno de los periodos en la cual yo tengo que efectuar o elaborar la estimada de flujo de egresos e ingresos. Pueden ser en función de periodos mensuales, normalmente, o también dependiendo de la envergadura del proyecto que se quiere hacer y la durabilidad de este, puede ser también en periodos mensuales, semestrales o anuales. Eso lo define puntualmente por un lado la estimación del proyecto, pero para proyectos cortos normalmente se va a estar trabajando en función de periodos mensuales. Dice, según este criterio, la inversión es conveniente si este BAN, el resultado de toda esta operación, es mayor a cero. Lo que significa que la suma de cobros actualizados supera la de los pagos, ¿ya? Siempre actualizando a la tasa de costo de capital, ¿no es cierto?, que sobre el cual se está trabajando como esta tasa de interés, ¿no es cierto?, referencial que normalmente se incorpora para los proyectos. Dice acá, el valor actual neto entonces tiene un criterio de decisión, que ahí se adelantó un poco, ¿no es cierto?, en la cual si este valor, este BAN puntualmente,
o este valor presente neto es mayor que 0, entonces la indicación es que desde esa perspectiva conviene hacer el proyecto porque aporta riqueza. Cuando es igual a 0, se está indiferente entre hacer o no el proyecto, o esperar, también puede ser otra alternativa. Pero si el valor resultante de este valor presente neto o van es menor que 0, la indicación es que no es conveniente llevar a cabo el proyecto y es mejor destinar el capital a uso alternativo, por ejemplo, de tipo rentabilidad. O sea, en vez de invertir todos estos millones, ¿no es cierto?, mejor los meto al banco y capitalizo según la tasa de interés que esté vigente o la que pacte, ¿no es cierto?, con la entidad financiera. Por lo tanto, el capital de riesgo, desde esa perspectiva, para aquel que quiera invertir, va a ser mucho menos, ¿no es cierto?, que lo que me está indicando este indicador. Perdón, valga la redundancia, lo que me está indicando el BAN en particular, o este valor promedio, el valor presente neto. Ahí está el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, en el sentido de que hasta este indicador mejor destino esa cantidad de recursos económicos y la proyecto, por ejemplo, a temas de rentabilidad o instrumentos financieros rentables. Y no incorporarlo en el proyecto, ya que esto me indica que hay un gran riesgo desde el punto de vista del retorno de inversión asociado. Bien, ¿cómo opera este tema puntualmente? Acá tenemos una ejemplificación en la que dice se conocen una serie de pagos y cobros que genera el proyecto. Además, se tienen datos de la inversión inicial necesaria, o la que se requiere para echar a andar todo el proyecto, y la tasa de descuento o tasa de costo de capital que se ha incorporado de un 10% anual. Por lo tanto, desde un punto de vista de identificar los datos, tenemos que en el año 0, que es desde el punto de vista del flujo de ingresos y egresos, es donde se incorpora o se asume, ¿no es cierto?, el capital de inversión, o sea, la inyección económica para que el proyecto funcione. Luego, al primer año de empezar a operar el proyecto, se tienen estas estimaciones. Van a haber cobros asociados con ese valor y van a haber pagos asociados con ese valor. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener un flujo, ¿no es cierto?, en relación a ello, ¿no es cierto?, de 350.000. O sea, eso es lo neto que nos va quedando entre los cobros y los pagos. Por lo tanto, ese va a ser el resultado de este ejercicio desde el punto de vista de los compromisos y adquiridos. Luego, en el segundo periodo, también tengo una estructura de costo y también tengo una estructura de cobros y pago asociado. Por lo tanto, el resultante de ese periodo me entrega entonces un flujo asociado, ¿no es cierto?, de 400.000. Por tanto, acá mis elementos a considerar van a ser las resultantes de cada ejercicio por periodo, que son estos remanentes incorporados. Y eso van a ser parte de lo que indicaba la ecuación anterior. Estos, los flujos de fondos que están asociados por periodo, que están determinados en función de esta elaboración, digamos, de esta digamos, interrelación entre lo que son los cobros y los pagos, para que finalmente me quede mi respectivo flujo. Por lo tanto, mis resultantes van a ser estas, desde el punto de vista de la observación, ¿no es cierto?, para poder tomar estos datos e incorporarlos dentro del BAN o el BPN. Por lo tanto, ya tenemos nuestros valores. Y volviendo en este caso a la ecuación original, tenemos nuestros flujos de fondos, ¿no es cierto?, menos la inversión. Y en la integración de los flujos de fondos aparece, ¿no es cierto?, el interés que está asociado con la cantidad de periodo relacionado. Y pasándonos, ¿no es cierto?, a la respectiva ecuación, tenemos nuestra inversión, que son 500, y permanece acá, ¿no es cierto?, el valor negativo porque es un elemento, ¿no es cierto?, que se descuenta en relación con los flujos de los periodos que vengan a futuro. Por tanto, esta inversión hay que reponerla en cierta forma en razón, ¿no es cierto?, de los ejercicios por cada periodo que ha sido o se ha censado el proyecto para ver si finalmente hay una
temas de rentabilidad asociada y que ésta se refleje puntualmente en este indicador. Por tanto, tenemos el primer dato a incorporar acá, va a ser la inversión inicial, que es de tipo negativa, y comenzamos a incorporar los diferentes flujos que se obtienen en función de los ingresos y egresos asociados con cada periodo. Para el primer periodo se obtuvo que iba a haber una resultante de flujo de 350.000 y esa, ¿no es cierto?, va a estar relacionada con lo que sería en este caso la tasa de interés y el periodo asociado. El periodo asociado va a ser el primer periodo, que va a ser el exponente que va a estar ahí de manera oculta, ¿no es cierto? Y el interés que se definió que era de un 10% mensual. Para el siguiente periodo, o el siguiente flujo asociado, tenemos una estimación, ¿no es cierto?, de ese flujo de 400.000 y ahora cambia el exponente, ¿no es cierto?, de esa asociación de tasa de interés en el siguiente periodo. Por lo tanto, ahora va a quedar elevado a un valor de 2 o cuadrado puntualmente todo este valor que está asociado dentro de esa operación. El resultado de todo esto finalmente se obtiene un valor X acá, otro valor X, y eso se contrastan con los valores de inversión para que finalmente nos dé una resultante de 148.760 y fracción. Por lo tanto, el VAN ahí es positivo, o sea, mayor que 0. Por lo tanto, tendríamos que, en virtud del resultado obtenido, el proyecto propone un beneficio neto valorado en el momento 0 que supera la inversión, ¿no es cierto?, en 148.760 y fracción, con lo cual se entiende conviene su realización. Por tanto, esa proyección de esa estimación asociada con este beneficio neto que va a entregar en este caso el proyecto a ese periodo y asociado a esa tasa de interés convenida, nos va a proporcionar puntualmente el beneficio o no beneficio del proyecto que se está llevando a cabo. Para esta ejemplificación, como es positivo el valor del VAN, mayor que 0, por lo tanto en cierta manera es conveniente llevar a cabo la realización del proyecto en virtud que se está haciendo una estimación, como dice ahí, en el momento 0 del proyecto, o sea, el momento antes de la inversión, o capitalizar la inversión, para, ¿no es cierto?, de esta forma proyectarse en el tiempo en función de esa tasa de interés, está definida en un 0,1% por periodo, y que la operación, ¿no es cierto?, nos indica que en base a esas estimaciones que se tienen, el proyecto es viable. Bien, ¿se entiende? Por favor, si hay duda, me la dicen, por favor. No, profesor, al menos yo no. Ninguna duda, profesor. Gracias. Bien. Otro ejercicio, ¿no es cierto? Acá, para tener en cuenta acá. Dice ahora, dice la empresa Werber se dedica a la venta de bicicletas y está pensando la posibilidad de ampliar su negocio hacia la venta de ropa y complementos utilizados para la práctica del ciclismo, o sea, dentro de casi el mismo entorno rubro, pero con otros elementos ahora adicionales. Para ello, dice, ha previsto un desembolso de 600.000 euros y los siguientes cobros y pagos que se generarían durante la vida de la inversión, que es de 4 años. Entonces la previsión que tienen ellos es en este caso 4 años, la cual se refleja en la siguiente tabla. Tenemos cobros para los periodos, tenemos pagos para los periodos y así sucesivamente. Cobro, 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 pago, pago, pago estimado. Entonces, en base a eso se pide determinar, ¿no es cierto?, si es conveniente realizar la inversión propuesta. Según el valor actual neto, dice, supuesta una rentabilidad requerida o de tipo de descuento de un 8% la que se va a incorporar como interés asociado para establecer, ¿no es cierto?, este BAN. Por lo tanto, tenemos los datos de los cobros, los pagos, tenemos la tasa de interés asociada y tenemos los periodos, 4 periodos.
Y también tenemos como dato, ¿no es cierto?, que hay que desembolsar 600.000 euros para esta idea, ¿no es cierto?, de complementar la actividad primaria con otras actividades secundarias. Por tanto, en este caso tenemos, para ahí, ¿no es cierto?, utilizamos ya, bueno, por el tema de los decimales puntualmente. Por tanto, acá hacemos los flujos netos, o el resultado de la operación por periodo, la cual tenemos, en función de los cobros y los pagos, tenemos un flujo neto de 50.000, para el segundo periodo 140.000, para el tercero 235 y para el cuarto periodo 235.000. Por tanto, aplicando la relación en función del VAN, que acá te quita desde bajo otra perspectiva, porque es la forma de que como la van a poder encontrar en algún otro tipo de literatura, tenemos que esto va a reflejar el periodo o los flujos netos, y acá tenemos asociados el, el interés, ¿no es cierto?, por periodo que está asociado a la actividad. Y acá tenemos el capital inicial o desembolso inicial para este ejercicio. Y ya están nuestros QI, ¿no es cierto? Y también tenemos nuestra tasa de tipo de descuento asociada. Bien, llevando estos valores a la relación anterior, ¿no es cierto? Tenemos nuestra inversión inicial o el desembolso que hablaba que se debía disponer de 600.000 euros para llevar a cabo esa actividad o esa idea, en el sentido de diversificar el rubro inicial. Y se someten, ¿no es cierto?, se incorporan los diferentes periodos con sus respectivos resultados asociados, que van desde 50.000, ¿no es cierto?, hasta el último periodo, que son 235.000. Y se incorporan sobre ello, ¿no es cierto?, las tasas de interés respectivas, ¿no es cierto?, con el periodo asociado. Acá estaría el periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Se estiman los valores para cada uno de esos periodos y finalmente nos da un valor o un VAN de menos 74.393 y fracción. Por tanto, acá tenemos un VAN que es negativo. Por tanto, esta inversión, según esta apreciación inicial, aplicando este método de valor presente neto, no sería aconsejable realizar tal idea de proyecto o tal idea de diversificación, ¿no es cierto?, de rubro, y mantenerse por este periodo, ¿no es cierto?, solamente en función de digamos, en función del producto inicial, que son el tema de las ventas de bicicleta. Por tanto, ahí tenemos una forma de que, en razón de las estimaciones futuras, no conviene en este momento poder llevar a cabo esta actividad adicional, ¿no es cierto?, para ese negocio. Ahora, las estimaciones, volviendo un poco atrás, las estimaciones de cobros y pagos estimados van a ser fundamentales, porque esas van a estar asociadas con este estudio, que obviamente tiene que hacerse previo, que también lo tomamos en consideración la semana pasada, en el sentido que los estudios de mercado y proyección de mercado van a ser fundamentales para poder primero llevar a cabo o establecer este diagnóstico en función de cobros o pagos asociados por cada periodo proyectado. Una mala estimación de mercado, ¿no es cierto?, puede, entre comillas, entregar datos que no son reales y podrían eventualmente servir para una u otra parte en función de la dirección del proyecto. Si tengo datos que no son fidedignos, puede elaborarse un estudio financiero, ¿no es cierto?, puntualmente en base a estos instrumentos, en la cual todos dicen, ok, hagámoslo, ¿ya? Y resulta que en base a los datos recabados que no pudieron estar muy asertivos, en un corto periodo puntualmente se van dando cuenta de que las estimaciones en función de estos cobros o retornos en función de ventas asociadas son inferiores a los pagos que tienen que estar o los compromisos que han adquirido desde el punto de vista económico. Por lo tanto, los flujos netos van a ser bajos. Y eso, ¿no es cierto?, se puede acrecentar con el tiempo, y al final de cuentas la inversión que se efectuó
no fue la más adecuada y se adquieren, en este caso, compromisos o deudas desde el punto de vista financiero que tienen que responderse. Por tanto, ahí la evaluación desde el punto de vista de mercado para poder establecer estimaciones futuras y principalmente con las estimaciones desde el punto de vista optimista de cuánto van a ser los ingresos estimados, los volúmenes de venta, tiene que estar bien elaborado o la estimación tiene que estar muy cercana a una realidad lo más apegada posible, porque de lo contrario se toma o se tiene en riesgo, ¿no es cierto?, un capital que a lo mejor no es de la propia empresa, sino que se van a tener que adquirir un capital endeudándose desde el punto de vista financiero, ¿no?, puntualmente, y la realidad lamentablemente es otra y la idea que tenían tan bien proyectada finalmente se transforma en un dolor de cabeza. Bien, acá tenemos otra ejemplificación, utilizando también el concepto de van, pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de proyectos. Dice ahí, a un inversor se le ofrecen las siguientes posibilidades para realizar una determinada inversión. O sea, alguien que tiene capital y está dispuesto a correr riesgo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de proyectos y en el sentido de que el proyecto, ¿no es cierto?, sea auspicioso, bueno, obviamente se va a inclinar por invertir. Por tanto, ahí tenemos un reflejo, ¿no es cierto?, en función de inversión inicial o desembolso inicial. Y a continuación están los flujos netos por periodo, en la cual tenemos 5 periodos, que son de tipo anual, y que están reflejando, ¿no es cierto?, las estimaciones desde el punto de vista de sus estudios, en razón, ¿no es cierto?, de las resultantes por cada periodo. La empresa A, B y C, ¿no es cierto?, tienen asociados sus montos respectivos de inversión y también tienen sus ejercicios económicos desde el punto de vista de estos flujos netos por cada periodo que ha sido señalado. Y acá, ¿no es cierto?, hay que tomar toda esta información y incorporarla, ¿no es cierto?, al respectivo análisis desde el punto de vista del BAN. Ahora dice ahí, determine la alternativa más rentable según el criterio de valor actual neto o valor actualizado neto, si la tasa de actualización o de descuento asociada es de un 7%. Por tanto, tenemos nuestros elementos de flujo, ¿no es cierto? Tenemos los valores de inversión y tenemos la tasa de descuento respectiva. Y le damos vida, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del cálculo a cada una de a cada uno de los proyectos para que finalmente, en este caso, se obtengan valores de esta magnitud. Para el proyecto A hay un van de un menos 207.647. Para el proyecto B el van es negativo, 103.697. Y para el proyecto C el van es positivo con 185.716. Por tanto, a primera vista, desde el punto de vista del van, el proyecto más conveniente es el proyecto C. ¿Okay? Así que esa es una forma de utilizar también desde el estudio de proyectos, ¿no es cierto?, para evaluar con esta primera mirada, con esta primera herramienta asociada, la viabilidad desde el punto de vista económico de una de las alternativas que se puedan presentar asociados con proyectos, para evaluar cuál de ellos es más tentativo desde el punto de vista de la inversión. Y por otro lado, ¿no es cierto?, poder evaluar a un proyecto en particular en función de sus expectativas futuras, qué tan bueno sería, ¿no es cierto?, llevar a cabo esa nueva idea en razón de la inversión que se tenga que llevar a cabo y en razón de las estimaciones de flujo por periodo y también teniendo en consideración la tasa de descuento asociada para dar funcionamiento, entre comillas, a este van. Eso es. Ahí está. Bien, esto es lo que tenía para hoy día. Esto es una parte de lo que está presente en la documentación de la plataforma, ¿no es cierto?
Y ahí está esta guía de aprendizaje, ¿no es cierto?, que también habla sobre estos tipos de indicadores, la tasa de interés asociada. Hay un material adicional que tiene que ver con tasa de interés, también con respecto al valor actual neto. También les deja a usted inicialmente conocer qué es lo que es la tasa interna de retorno, o TIR, como también el ROI y el payback, que son otros instrumentos o elementos de análisis utilizados para poder evaluar un proyecto. Y también hay un material adicional que tiene que ver con interés simple e interés compuesto, que ahí también he sacado información, ¿no es cierto?, para complementar la presentación que le acabo de dar a conocer. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque a contar de hoy día y hasta el próximo viernes ustedes tienen que desarrollar esta actividad formativa, ya que tiene que ver con indicadores financieros. Es una actividad preliminar, ¿no es cierto?, puntualmente que tiene asociado, perdón, tiene asociado, ¿no es cierto?, llevar a cabo ciertos tipos de cálculo que involucran el valor actual neto, la tasa interna de retorno, también aspectos de ROI y payback. Las referencias desde el punto de vista bibliográfico son los que están presentes en el ambiente de aprendizaje, ¿no es cierto?, en los documentos asociados con tipo de tasa de interés, que ya lo especificamos un poco más acá en detalle, el valor actual neto, y ustedes revisar lo que es la tasa de interés de retorno, como también el ROI y el payback. Y viene un conjunto de ejercicios, ¿no es cierto?, que están con sus respectivos enunciados. Está los espacios para su respuesta, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Por tanto, de manera formativa, los invito a llevar a cabo esta actividad, ¿no es cierto?, en función de realizar este tipo de ejercicios que comprenden gran parte de los temas que hemos visto hoy día, y luego hay otros que tienen que revisar con respecto al material que está dispuesto en la plataforma para poder trabajar puntualmente con el tema de ROI, payback y el TIR, ¿ya? Así que ahí están dispuestos estos 8 ejercicios asociados con temas que hemos visto y otros que tienen que explorar. Hay un tema que es asociado con el BAN y el TIR. Tienen que explorar ustedes qué consiste la tasa de retorno de inversión, ¿no es cierto?, asociada para recién, ¿no es cierto?, si eh, este ejercicio en particular, en función de este flujo asociado, ¿no es cierto?, dar respuesta a la consulta del respectivo ejercicio. Y acá, ¿no es cierto?, hay un ejercicio en el cual está este enunciado y que busca finalmente dar respuesta a cuál de los a cuál de los elementos asociados con este videojuego, ¿no es cierto?, es más rentable. Porque dice acá, la empresa Amsoft, dedicada a la venta de videojuegos, tiene 4 puntos de venta. Y acá se hace un análisis, ¿no es cierto?, con respecto a los resultados de cada uno de estos puntos de venta. El primer punto de venta dice, el primero dice que cuenta con una inversión de 5 millones, el segundo con una inversión de 4 millones, y en este en particular sus utilidades mensuales son de 1.100.000, el tercero con una inversión de 3 millones y el cuarto con una inversión de 1 millón. Sus utilidades mensuales son de 3.200.000 pesos respectivamente. Por tanto, ¿cuál de estos 4 locales de venta es más rentable para la empresa? Por lo tanto, hay que hacer un análisis con respecto a ello. Hay que aplicar una de las herramientas que nos permite determinar la rentabilidad en función de valores de inversión y rentabilidad, ¿no es cierto?, directa sobre el ejercicio que hace cada una de estas puntos de venta, ¿no es cierto?, asociados, para determinar desde esa perspectiva cuál de ellos sería más rentable para la expectativa de esta empresa de Amsoft puntualmente. Por tanto, hay varios tipos de ejercicios asociados, algunos ya puntualmente del banco, el ejercicio que hemos hecho, y también asociado con tasa de interés simple y tasa de interés compuesto también, para que lo vayan llevando a cabo. Así que esa actividad es la que está propuesta para esta semana, de aquí al próximo viernes, o idealmente tenerlo antes para comentarlo, ¿no es cierto?, de manera rápida el día viernes siguiente, en función, ¿no es cierto?, de aclarar algún tipo de duda al respecto. Y revisar
el material instruccional que está disponible en la plataforma, aquellos apuntes que están disponibles, ¿no es cierto? El que está asociado con la tasa de interés de retorno, ¿no es cierto? El ROI y el payback, y algunos de estos también puntualmente también toma aspectos asociados con la tasa de interés de retorno, el TIR, y aspectos asociados también con el ROI, para que revisen esa documentación, ¿no es cierto? Y antes de comenzar a efectuar la actividad formativa respectiva. Bien, ¿alguna consulta al respecto? Por mi parte no, profesor. Gracias, Mario. Profesor, Gracias, Patricio. No, profesor. Gracias, Lucas. Brian. Una consulta. Sí. ¿Esa asignatura tiene que ver con el tema de tasas de interés, inversiones, ganancias, pérdidas, todo eso? No te entendí bien, no te escucho muy bien, Brian. Me refiero a que esta asignatura, todas las unidades tienen que ver con el tema de IVA, interés, ganancias, pérdidas. No, esta primera unidad tiene que ver con conocer los indicadores financieros, principalmente. Y estos indicadores financieros tienen que ver con, como vimos esta parte de tasa de interés, ¿no es cierto? Puntualmente, temas asociados con interés compuesto, ¿no es cierto? Lo que vimos hoy día, el BAN, lo que tiene que explorar usted asociado con la tasa interna de retorno, ¿no es cierto? El ROI y el payback. ¿Ya? Eso es lo que se ve en esta unidad, solamente asociado con los indicadores financieros y desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no es cierto? Poder conocer, ¿no es cierto? Puntualmente operacionalizar, ¿no es cierto? Las respectivas indicadores desde el punto de vista del cálculo. No había problema. Ya pues, de nada, pues Brian. Bien, jóvenes, esto sería por el día de hoy, ¿no es cierto? Les reitero revisar el material que está disponible en la plataforma para complementar lo que hemos visto hoy día y explorar aquellos términos que ya lo he mencionado, como son el TIR, el ROI y el payback puntualmente, que son elementos que van a estar presentes dentro de la actividad, están presentes dentro de la actividad formativa respectiva. Así que para que puedan llevar a cabo esta respectiva, ¿no es cierto?, actividad, ¿no es cierto?, en el periodo que está definido, que es para el próximo, a más tardar el próximo viernes. Bien, si no hay ninguna otra consulta al respecto, los dejo libertad de acción y que tengan un buen término de día y nos estaríamos encontrando de un mediante la próxima semana. Ya, profe, buenas noches. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.